todavía no han tenido por si no han tenido todavía la oportunidad de verlos, pueden ver el taller Tecnología de Metaverso y Oportunidades Económicas para las MIPIMES, que está alojado en nuestro sitio web y en la página de YouTube de Senfromip. La dinámica de esta segunda sesión será la siguiente. Ana Santillana, que es nuestra experta en aprendizaje y desarrollo de Pear Consulting, que es la empresa que nos está apoyando en la implementación de estas jornadas de preguntas y respuestas, dará una pequeña presentación sobre la realidad aumentada. Cuando les surjan dudas, pueden enviárselas directamente al chat que dice QER y al terminar la presentación, Ana podrá ir respondiendo sus dudas. También habrá un espacio para abrir el micrófono y escuchar sus preguntas directamente. En este caso, deberán alzar la mano y por orden, Ana les irá respondiendo. En caso que no se lleguen a responder todas sus dudas, porque sabemos que pueden surgir muchas a lo largo de la sesión, pueden enviar sus preguntas al tallermetaverso@senpromipe.org y les responderemos a la mayor brevedad posible. Se los pondremos también en el chat para que ustedes lo tengan a la mano. Gracias nuevamente por estar aquí en esta segunda sesión de preguntas y respuestas que es ofrecida por Senpromipe en el marco del programa de empoderamiento económico de las mujeres en el Triángulo Norte y que hemos denominado Entendiendo la Realidad Aumentada. Sean todas y todas bienvenidos. Ahora les dejo la palabra a Ana Santillana, bienvenida también, que nos impartirá la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Jacqueline. Bienvenidos todos ustedes a esta sesión. La verdad es que es súper emocionante estar aquí con ustedes. Antes que nada me presento. Mi nombre es Ana Santillana y como Jacqueline les acaba de comentar, soy experta en aprendizaje y desarrollo en Pearl Consulting. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Yo he dado capacitaciones principalmente sobre tecnologías y entonces el día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca más de realidad aumentada. La sesión pasada hablamos sobre metaverso y en esta ocasión nos toca realidad aumentada porque vamos acercándonos más a los temas, como se acuerdan que les comenté la sesión pasada. Entonces, ¿cuáles son los temas con los que vamos a abrir el día de hoy? Pues comencemos con nuestra agenda. El día de hoy, en esta sesión, vamos a ver qué es realidad aumentada y hablaremos un poco de sus antecedentes, la definición del término y las diferencias con la realidad virtual y la realidad mixta, porque a veces tendemos a confundirnos un poquito entre unas y otras, entonces vamos a entender cuál es una y cuál es otra. El segundo punto es cómo funciona la realidad aumentada. Permítanme que ya está. ¿Cómo funciona la realidad aumentada? Hablaremos de qué tecnologías se necesitan para acceder a esta realidad aumentada, los tipos de efectos que se pueden crear con la realidad aumentada y entender para qué sirve, ¿no? En este caso, y cómo nos puede servir. El siguiente punto, pues, ¿qué ventajas ofrece la realidad aumentada a las empresas y emprendimientos? Veremos cuáles son los beneficios y algunos ejemplos por sectores, porque también sabemos que a ustedes les interesa, de acuerdo a su sector, entender cómo se podría utilizar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a abordar. Luego, el siguiente tema es ¿por qué emprender en el área de creación de efectos de realidad aumentada? ¿No? Entenderemos cuáles son las razones por qué sería bueno emprender y por qué es una buena idea hacerlo. Entonces, partiremos a partir de ello y vamos a cerrar con unas conclusiones. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Y vamos a lanzar una encuesta que Sophie, que está aquí, que es también mi compañera de Pearl Consulting, me va a ayudar a lanzar. Y la pregunta es, quiero saber si tuvieron la oportunidad de ir a la sesión pasada de acerca de preguntas y respuestas sobre metaverso, porque esto me va a ayudar a mí a saber cómo vamos a comenzar, cómo vamos a continuar. Veo que la mayoría de ustedes sí vino. Muy bien, no sean tímidos, ustedes respondan. Yo feliz. Ok. Siguen votando. Puedo ver sus votaciones. Listo, si quieres, Sofi, lo puedes cerrar, porfa.
Y puedes compartir los resultados si quieres para que todo el mundo vea cómo el 69% de ustedes asistió, el 31% no asistió, lo cual no es ningún problema porque ahorita vamos a ver un rapidísimo repaso de lo que vimos la sesión pasada para que no se me pierdan y podamos continuar con la realidad aumentada. Excelente. Listo. Gracias, Sofi. Tengo que cerrar esto aquí. Y muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, hacer este repaso que les comentaba, para que todos estemos como en la misma línea y todos sepamos qué fue lo que vimos. Entonces, no sé si ustedes recuerden qué fue lo que vimos, aquellas personas que asistieron, pero entonces empezamos hablando acerca del término metaverso, ¿no? Empezamos entendiendo que este término metaverso fue utilizado por primera vez en la novela llamada Snow Crash, que pueden ver ahí, de Neil Stephenson, publicado en 1992. Esa novela fue algo muy importante porque ahí se utilizó ese término metaverso por primera vez. También tuvimos la oportunidad de definir qué es metaverso, que es un conjunto de espacios digitales interconectados donde tienes la oportunidad de compartir experiencias con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú y te permite explorar mundos inmersivos donde puedes interactuar utilizando tus sentidos, expresión corporal y percepción del espacio. Todo esto se va a experimentar desde una perspectiva en primera persona, lo que te permite vivirlo y desplazarte por él como si estuvieras físicamente y presente en este espacio virtual. Y hablamos acerca de las 3 características fundamentales del metaverso, las cuales son la interactividad, la corporeidad y la persistencia, así como de los 3 aspectos que lo hacen diferente del Internet móvil, como la copresencia, la continuidad y la interoperabilidad. No sé si recuerden que hablamos de que puedes cambiarte de un metaverso a otro continuamente y puedes entrar a través de los diferentes dispositivos, pero el chiste es que puedas entrar, aunque sean diferentes los dispositivos, puedes acceder al metaverso. Entonces, está muy interesante y también hablamos acerca de quiénes están construyendo el metaverso, ¿no? Que es algo súper importante y también hablamos de si puede ser centralizado y descentralizado. No sé si recuerden la analogía de la fiesta, que hablábamos de centralizado, una persona o un ente o una organización. Podría ser, por ejemplo, es quien organiza todo, en cambio descentralizado no es una sola persona o una organización quien controla, sino es entre todas diferentes personas que se pueden controlar el metaverso, que pueden tomar diferentes decisiones. Y también vimos todo lo que se puede hacer en el metaverso, desde estudiar, vender, comprar, así como socializar, trabajar, viajar, explorar, muchísimas cosas. También vimos los tipos de dispositivos que se necesitan para poder entrar al metaverso y dependiendo de las plataformas, ¿no? También para acceder a esto, al metaverso. Y hablamos de los avatares, el avatar, aquella figura que nosotros creamos que es virtual, que se puede parecer a nosotros o no. Ustedes pueden personalizar para que puedan acceder al metaverso. Hablamos de eso. Y también hablamos acerca de la economía del metaverso, de cómo se puede comprar y vender dentro del metaverso e introduje unos conceptos bastante interesantes que son, el primero fue NFT, que dijimos que un NFT es como un certificado digital que demuestra que eres el propietario de algo único y valioso en el mundo, en este mundo digital. Al igual que una obra de arte auténtica demuestra tu propiedad de una pieza única en el mundo físico. Entonces recuerden que hablábamos de, imagínense que ustedes tienen en la sala de su casa un cuadro único, una obra de arte y tienen el certificado de propiedad. Ese certificado de propiedad dentro del mundo virtual es un NFT. Luego también hablamos acerca de blockchain o cadena de bloques, ¿se acuerdan? Y comentamos que es como un cuaderno público digital con el que registra todas las transacciones de manera segura y transparente con copias idénticas distribuidas en computadoras de una comunidad, lo que va a garantizar la integridad de la información. ¿Se acuerdan que comentamos que, por ejemplo, si alguien en una comunidad, Juan le vende a Pedro una bicicleta, se anota en ese cuaderno y automáticamente todas las computadoras aparece esa transacción. Entonces es como un bloque que se va uniendo y entonces en esto se convierte blockchain. Eso es lo que hablamos acerca de ello. Entonces es una transacción segura porque no puedes modificar todas las computadoras, o sea, no se puede borrar, no se puede modificar, por eso es seguro. Y también hablamos por último acerca de los contratos inteligentes.
que hablamos que es como una máquina expendedora digital que automatiza acuerdos y transacciones una vez que se cumplen las condiciones predefinidas, eliminando la necesidad de un intermediario y garantizando la ejecución automática del acuerdo. Y en esto hicimos una analogía, la referencia de una máquina expendedora de sodas, por ejemplo, donde ustedes meten una moneda y va a caer la soda, ¿no? O sea, eso es como este acuerdo que tiene, ¿no? Es la condición de si me pagas, te devuelvo. Y no necesitas una tercera persona, no necesitas un vendedor, que alguien venga o un empleado a darte la soda, simplemente sucede. Eso es un contrato inteligente. Y luego unimos estos tres conceptos y hablamos acerca de la compra de una canción. ¿Recuerdan qué pasaría si dentro del metaverso ustedes que son fanáticos de alguien hablan, ¿no? O sea, tienen la oportunidad de comprar a la persona que les encanta cómo canta una canción, entonces esa persona les da una propiedad, sí, un certificado de que es de propiedad, o sea, que de ustedes, que es un NFT. Hacemos una transacción a través de un contrato inteligente, que simplemente es ella les da la canción, ustedes lo obtienen, ¿no? Es un contrato. Y esta transacción se va a anotar dentro de la blockchain, dentro de esta cadena de comandos, y así es como la transacción es segura. Después de esto, hablamos acerca de seguridad y privacidad en el metaverso, que dijimos que así como en la vida real se tienen que cuidar, también se tienen que cuidar dentro del metaverso, lo cual es muy importante. Y como pueden ver, estuvimos cubriendo bastante. Y al final, hablamos acerca de las tecnologías inmersivas, ¿no? Cuáles son las que están formando esas tecnologías inmersivas, la realidad extendida, y de ahí se desprenden los conceptos de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Ahora nada más déjenme decirles que en caso de que no lograron asistir a la sesión, como vimos, algunos de ustedes no lo pudieron hacer, los invito a que accedan al canal de YouTube de Sempromipe, donde encontrarán el taller de tecnologías de metaverso y oportunidades económicas para MIPYMES, y también está ahí alojada la primera sesión de preguntas y respuestas llamada Entendiendo el Metaverso. Así ustedes también pueden darle una revisada y verán que está todo completo, lo cual es maravilloso, y podrán no perderse de ninguna sesión. Y bueno, regresando a nuestro tema, después hablamos de hablar de las tecnologías inmersivas, que fue algo importante, nos lleva a el tema actual, que es realidad aumentada, ¿no? Que es donde estamos, qué es lo que estamos haciendo, y es lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de realidad aumentada. Entonces, pues empezamos con qué es la realidad aumentada, ¿no? Hemos escuchado hablar de la realidad aumentada como la tecnología que nos ayuda a acceder al metaverso de la manera más sencilla, digamos. Y hemos visto ejemplos y nos lo han definido una cantidad de veces impresionante, pero comencemos por el principio para poder entender mejor todo esto, ¿no? Cómo es que funciona. No puedo evitarlo, tengo que hablar un poquito acerca de la evolución de la realidad aumentada. Y el antecedente más lejano de la realidad aumentada se remonta a 1901, por lo que pueden ver que la realidad aumentada no es tan joven como parece, con el dispositivo Character Maker, diseñado por Frank L. Baum, que está aquí, que ustedes pueden ver. Él también era escritor y también se imaginaba cosas increíbles, y lo que hizo fue un prototipo, era un visor de gran tamaño que permitía superponer información sobre las personas a las que veía a través de un visor. O sea, les ponían el visor y era así como podían ver un poco la realidad, y con un clic aparecía una capa de algo, o sea, una imagencita, ¿no?, enfrente de ellos, y era la primera idea que tenían acerca de realidad aumentada. Después, entre 1957 y 1962, el cineasta e inventor Morton Haley ideó y concretó un equipo llamado Sensorama, que pueden ver aquí, una cosa enorme, el cual era un equipo muy parecido a una máquina de arcade, o sea, donde juegan maquinitas, donde... Eso. Lo impresionante de este aparato es que podía transmitir imágenes 3D al usuario mientras se sumaba a la experiencia un sonido envolvente y la capacidad de hacer vibrar los asientos y crear vientos que son lanzados directamente al espectador. Entonces se volvía como más real lo que estaban viendo. Heilig también es conocido como el pionero de la realidad virtual, o sea, no nada más a partir de ahí, porque en un principio estaban muy ligadas la realidad aumentada y la realidad virtual. Todavía no había una gran diferencia entre una y otra, pero aquí es donde empieza a mejorar y cambiar esto. Luego, en 1968, Ivan Sutherland creó un tipo de casco de realidad virtual llamado la espada de Damocles,
por lo mucho que pesaba. O sea, era una cosa impresionante porque era un aparato que tenía que estar colgado del techo para que no los aplastara, literalmente, porque era muy grande. Lo importante es que este aparato podía seguir las cabezas de las personas y así añadir elementos sobre ellas. Fue la primera vez que se usó algo que podía ver estas cabezas y agregar algún elemento virtual sobre ellas. En 1990, Tom Caudell, que estaba en la aeronáutica en Boeing, acuñó el término de realidad aumentada, la primera vez que se utilizó, inspirado en los aparatos que utilizaban los ingenieros para la reparación de los circuitos en los aviones. Pero su compañía aeronáutica usaba un software para desplegar planos de cableado sobre las piezas producidas. Entonces lo que hacía es que les ayudaba a arreglar los aviones y todo a través de lo que él estaba poniendo. Entonces él podía ver como una especie de mapa con los cables, y entonces él podía arreglar lo que se tenía que arreglar. Y casi en forma simultánea, en 1992, el tecnólogo Louis Rosenberg, un trabajador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ponía en marcha un sistema llamado Virtual Fixtures, que proyectaba unos brazos robóticos sobre el usuario, actuando como guía para realizar ciertas tareas. Y después, enseguida, en 1993, un equipo de científicos de la Universidad de Columbia desarrolló el sistema llamado Karma, de aquí pueden ver la foto, que era otro tipo de casco de realidad virtual que proyectaba una imagen en 3 dimensiones, dando instrucciones a los usuarios para utilizar una impresora, suprimiendo la necesidad de una guía en papel, que era algo súper interesante. Y esto nos lleva después, claro, después de trabajarla muchísimo y todo, a llegar a lo que es la realidad aumentada el día de hoy, ¿no? Ha ido tomando una forma diferente y ha evolucionado y se está haciendo mucho más accesible hasta llegar a donde estamos. Aquí pueden ver, no sé si alguno de ustedes vio en el video, el primer video que les comentaba acerca de las herramientas de metaverso y la realidad aumentada, donde hablamos con una emprendedora que se van a ir, aquí la pueden ver. Ella creó este filtro que se llama Flora y entonces aquí simplemente en tu teléfono celular, en Instagram le das tap, ¿no? En una story utilizando este filtro y salen flores. Entonces, como pueden ver, es la realidad, es ella lo que está haciendo y nada más le está agregando un elemento virtual que es agregarle flores. Entonces, hasta este punto es como hemos ido evolucionando y hemos ido llegando. Ahora, nos preguntamos qué es la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada es parte de las tecnologías inmersivas, ¿no? Como les había comentado, recuerden que hemos hablado acerca de ellas. Entonces, nada más para recordar rapidísimo, las tecnologías inmersivas son herramientas digitales que te permiten ver e interactuar con objetos y personajes virtuales de manera muy realista. Imagina que las tecnologías inmersivas son como lentes o portales mágicos que pueden hacer que el mundo real se mezcle con cosas virtuales. Y también te permite entrar en un mundo digital donde todo parece real, como si hubieras cruzado otra dimensión sin moverte de tu silla. Ahora bien, la realidad aumentada es la herramienta que coloca elementos virtuales solo sobre lo que ves en el mundo real. Entonces, tienes el mundo real y encima aparecen estos elementos virtuales. Puedes ver estas imágenes con la ayuda de unas gafas de realidad aumentada o bien con tu teléfono inteligente o una tableta. No sé si alguna vez o ustedes mismos alguna vez vieron a las personas jugar Pokémon Go, que es el ejemplo que tenemos en pantalla. Esto es realidad aumentada. Lo que sucede es que en la realidad física, por ejemplo, no sé, en la calle, en el bosque, en cualquier lugar, le agregaron elementos virtuales que son los Pokémon. Los Pokémon no existen en la vida real, pero se pueden cazar a través de una aplicación del teléfono o tableta. Y así es como funciona la realidad aumentada. Recuerdo en una ocasión yo vi perfectamente como una cantidad de gente impresionante iba corriendo porque había un Pokémon que era difícil de encontrar y de cazar. Y lo encontraron en la calle, aquí en la ciudad, yo vivo en la Ciudad de México y veía cómo corrían todos a atrapar el Pokémon, algo que yo no veía, pero ellos con sus teléfonos perfectamente podían verlo y atraparlo, ¿no? Fue una situación bastante divertida, debo decirle. Y entonces eso era realidad aumentada. Entonces, como pueden ver, la realidad aumentada ha evolucionado al punto de que ya no se entretiene. Es importante decirles que los elementos digitales de realidad aumentada son estáticos, es decir, no interactúan con el entorno real ni con objetos físicos.
Solamente los ves, pero no puedes jugar con ellos. En el caso de los Pokémones, por ejemplo, puedes cazarlos, pero no puedes jugar con ellos en sí. O sea, no puedes como tocarlos, ¿no? O estar ahí y cargar al Pokémon. No se puede. Los puedes cazar a través de la app, pero nada más. O sea, no podías interactuar con ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la realidad aumentada? Bueno, pues el primero es que agrega elementos virtuales en el mundo real, ¿no? Es como poner imágenes a través de tu teléfono en el mundo real. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo podría ser que estás cocinando, ¿no? Y de repente puedes ver, o sea, que tienes unas gafas de realidad virtual y volteas y ves, puedes ver la receta que está flotando frente a ti mientras preparas la cena. Entonces, perfectamente puedes decir, ah, claro, me falta agregar esto, hacer esto otro. Eso es algo que es una de las características. Otra característica es que permite que cosas virtuales interactúen con lo que ves, pero no interactúan contigo. Ahora voy a explicar esto para que no sea confuso, ¿no? Imagínense que ustedes toman el teléfono y ven un póster que hay frente a ti, ¿no? Con un código, un QR, y entonces le dan clic y aparece un personaje, ¿no? Que cobra vida frente a ustedes. Está interactuando con el medio, con lo que está, o sea, vamos, con el código QR y con ese póster, pero ustedes no pueden jugar con él, no pueden tocar a esa persona, ese personaje favorito que aparece, simplemente lo pueden ver nada más. A esto me refiero. Y después también se experimenta a través de dispositivos como teléfonos inteligentes o gafas, funcionando lo digital con lo real. Eso es lo que hace, ¿no? Una cosa con la otra las junta la realidad que en la que estamos viviendo con lo digital. Y una vez que hemos entendido la realidad aumentada, veamos cuáles son las diferencias con la realidad virtual y la realidad mixta. Ahora bien, empezamos por la realidad aumentada y la realidad virtual. Para empezar, la realidad aumentada agrega elementos digitales al mundo real, mientras en la realidad virtual sumerge al usuario completamente en un mundo digital, ¿no? El entorno, la experiencia es completamente diferente, o sea, la realidad aumentada agrega estos elementos a nuestro mundo y nosotros, en cambio, en la realidad virtual nos sumergimos en él, podemos estar dentro de este mundo digital. El segundo punto es que la interacción es muy diferente uno con el otro. Mientras la realidad aumentada permite la interacción con objetos reales, o sea, ustedes pueden estar en el mundo físico, tienen puestos los lentes, y entonces ahí es donde digamos que la interacción sucede en un entorno real. En cambio, la realidad aumentada, la realidad virtual, la interacción se limita a un entorno virtual creado. O sea, ustedes entran a ese mundo, por ejemplo, de fantasía, y ahí es donde están interactuando. No hay un mundo real. Y después, los dispositivos, que son diferentes. Para la realidad aumentada, ustedes necesitan ya sea el teléfono, una tableta, unas gafas de realidad aumentada o la computadora. En cambio, para la realidad virtual necesitan un visor de realidad virtual porque este visor hace que la experiencia sea completamente inmersiva, ¿no? Entonces, recuerden que la realidad virtual construye una experiencia 100% inmersiva en un mundo virtual, ¿no? Donde ustedes entran y todo es totalmente digital. En cambio, en la realidad aumentada, como comentamos, construye una experiencia en el mundo real y nunca sales de este mundo real. O sea, puedes ver la sala de tu casa o puedes ver la calle y nunca dejas este espacio físico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad mixta? Porque esos son términos que tendemos un poco a mezclar un poco, ¿no? En la realidad aumentada, lo que hacemos es que añadimos elementos virtuales en un mundo real, pero no podemos interactuar con estos elementos virtuales, ¿no? En cambio, la realidad mixta fusiona el mundo real con el virtual y puedes interactuar con estos dos mundos, que es algo que es súper interesante, ¿no? O sea, aquí ya estás fusionando los dos mundos, pero tienes una cosa, o sea, puedes tú tocar, modificar, cambiar, hacer todo lo que desees en la realidad mixta. Ahí sí se puede tocar, ¿no? Ahí sí puedes interactuar esto. Esto hace que la sensación sea mucho más inmersiva por lo mismo, porque en la realidad aumentada sí puedes distinguir el mundo real del virtual, o sea, aquí nada más hay un elemento que está el Pokémon enfrente de ti y listo. En cambio, la realidad mixta es una sensación mucho más inmersiva, ¿no? Incluso aunque estás en el mundo real, puedes entrar y puedes tocar y puedes sentir. Entonces, las capas virtuales lo que hacen es que sientes que estás dentro un poco más de esta sensación inmersiva. Y también
los dispositivos son diferentes. Necesitas teléfono inteligente, como os comentamos, la tableta, unas gafas de realidad aumentada o una computadora para acceder a la realidad aumentada. En cambio, la realidad física, la realidad mixta, necesitas un visor especial y también puede ser un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, pero principalmente estos visores especiales que te permiten tanto ver el mundo real como la realidad virtual, ¿no? O sea, bueno, este mundo virtual, o sea, tiene que tener una cámara especial que hace que puedas ver el mundo real, ¿no? Que estás parado en la calle, te permite ver esto. Entonces, esa es la diferencia entre una y el otro. Y bueno, ya que vimos la diferencia entre las tecnologías inmersivas, veamos cómo funciona la realidad aumentada, ¿no? Para que la realidad aumentada funcione, se necesitan los siguientes componentes. Primero, captura del entorno real. ¿A qué me refiero? Utiliza cámaras y sensores para recoger la información del mundo físico que rodea al usuario. Eso es algo súper importante porque, como les digo, estamos mezclando el mundo real y le ponemos nada más algunos elementos virtuales. Entonces, tiene que capturar este entorno real. También hace seguimiento y reconocimiento de características. Los sistemas de realidad aumentada utilizan algoritmos de seguimiento y reconocimiento para identificar características del entorno, como patrones visuales o marcadores, y rastrear su posición a medida que el usuario se mueve. ¿Ok? Entonces lo que hace es reconoce, ¿no? Aquí hay una cara, por ejemplo, y entonces ahí es donde voy a poder ponerle yo el elemento virtual, que son las orejas de conejo. Entonces lo que hace es, tiene un seguimiento y reconoce las características. El tercer punto son procesamiento de datos. Como todo, la información capturada se procesa mediante algoritmos de visión por computadora para entender el contexto y las características del entorno. Entonces lo que hace es que procesa estos datos que están viendo, ok, el entorno real, ok, aquí encuentro una cara, ¿no? Los junta, los está procesando y entonces entiende el contexto y cuáles son las características. Y después, por lo mismo, entonces genera el contenido virtual. Se basa en esta información del entorno que estamos comentando, se crean y colocan elementos digitales y superponen, ¿no? Que se superponen en el mundo real para el usuario. Entonces es así como de, aquí hay una cara, ¿no? Es un entorno, veo una sala, ahí veo una cara. Estoy siguiendo esta cara, a él es que le voy a poner las orejas de conejo, ponerles esta generación de contenido virtual. Y eso es lo que hace. Ahora bien, también hemos comentado, lo comentamos en el primer taller, pero aquí nunca está de más repasarlo, los tipos de efectos que se pueden hacer con la realidad aumentada. Y tenemos dos tipos de efectos, los efectos de personas y los efectos de mundo. Ok, ¿cuáles son los efectos de personas? Efectos de personas son efectos que se centran en cómo la realidad aumentada afecta a las personas en su apariencia o interacción con la tecnología. Algunos ejemplos, por ejemplo, podrían ser un maquillaje virtual y filtros faciales, así como cambiarse el color de pelo y cosas así. Efectos que cambian la apariencia de los usuarios en aplicaciones de redes sociales y videollamadas, ¿no? O sea, no sé si alguna vez vieron algo muy chistoso, que hubo un sacerdote que dio una misa y sin querer prendió un efecto donde le salieron orejas, creo que eran orejas de conejo o algo así. Y no podía quitarlo, no pudo quitar nunca el efecto, y entonces tuvo que dar toda la misa con este efecto, ¿no? Entonces todas las personas, porque era la época que estábamos en pandemia y tomaban la misa a través de Zoom. Entonces fue algo súper divertido y la verdad es que ese tipo de cosas también afectan. Y esto fue hecho un efecto para personas, que él lo pudo utilizar, ¿no? Y también así que lo utilizó. Y también están los efectos que reconocen y rastrean los movimientos de las manos o el cuerpo o partes específicas del cuerpo de una persona y luego superponen elementos digitales como objetos virtuales o efectos de movimiento en tiempo real. Como pueden ver aquí donde dice sincroniza efectos con el movimiento, la chica mueve las manos y entonces está apareciendo unas como líneas de colores, ¿no? Y eso es lo que está siguiendo. Y también tenemos los famosos efectos de mundo. Esos efectos se refieren a cómo la realidad aumentada superpone información o elementos digitales en el entorno físico. Algunos ejemplos son un objeto 3D que se coloca en el entorno real, ¿no? Pueden ver aquí un helado donde alguien están como subiendo, ¿no? En el helado o alguien que está trepando, ¿no? O información como nombres de lugares o datos en tiempo real cuando tomamos el celular y no sé si lo han visto, yo lo he visto que pueden ver, que delante hay una tienda, a la izquierda es la calle tal,
eso también puede ser. Efectos que son disparados al reconocer un objetivo, entonces ven un objetivo, por ejemplo, cuando están en una visita guiada y ven una escultura y entonces le pueden dar clic ahí, muchas veces con un código QR, y entonces aparece, ¿no? Y les explica acerca de esa escultura. Y efectos que se basan en la ubicación geográfica y superponen información digital en el entorno físico circundante, como puede ser, como les decía, en unos mapas, agregar información. Esta división de efectos de personas y efectos de mundo ayuda a comprender mejor cómo se aplica la realidad aumentada en diferentes contextos, ¿no? Y cómo impacta tanto a las personas como a su entorno. Sin embargo, tengamos en cuenta que algunos efectos pueden combinar aspectos en ambas categorías, ¿no? Algunas veces podemos mezclar una cosa con la otra, y ya que la realidad aumentada lo que quiere y lo que trata es que tengamos integrar la tecnología de una manera muy armoniosa, tanto en la experiencia del usuario como en el mundo circundante, ¿no? Entonces, es lo que es la realidad aumentada. Ahora la pregunta es, ¿para qué se aplica la realidad aumentada, no? O sea, queremos también, imagino que ustedes quieren saber si este tipo de tecnología les ayuda al crecimiento de su negocio, ¿no? A continuación, veamos algunos beneficios que ofrece. Primero, más que nada, mejora la experiencia del usuario. La combinación del mundo virtual con el mundo real hace que la experiencia del usuario sea muchísimo mejor, se multiplique y por lo tanto obtiene una mejor satisfacción del producto o servicio. El segundo es que facilita el uso de productos. La realidad aumentada puede ayudarles o puede ayudar a los consumidores a tener mayor información sobre el producto que están adquiriendo, con lo que es posible ofrecer una mejor experiencia de compra. Obviamente, si ustedes conocen mejor lo que están comprando, es más factible que lo compren. También favorece, ¿no?, la interacción social. Uno de los principales objetivos de la realidad aumentada es la inmersión del usuario, que conlleva una mayor interacción social. Es decir, se centra en dimensiones de imaginación y sociabilidad, donde los consumidores tienen la opción de relacionarse con otros por medio de la participación social. Siempre ayuda muchísimo eso, como abrirse y poder comentar más. Mejora el aprendizaje. La realidad aumentada o la realidad virtual puede llevar a los usuarios a aprender cosas nuevas e incluso practicar otras habilidades, ¿no?, que de otra forma nunca conoceríamos. Y hay diferentes sectores donde se pueden usar estas tecnologías, como en educación, turismo, arquitectura y construcción, restaurantes, prácticamente en todo, ¿no? E incluso en museos. En esta imagen, no sé si pueden ver aquí la imagen, eh, es una muestra de lo que usaron, lo que hicieron de una de las 6 obras de arte del Museo Nacional de Historia de Guatemala, donde un estudiante llamado Robinson Jafid Roca Estrada implementó una plataforma para dar a conocer piezas exhibidas en el museo a través de la realidad aumentada. ¿Y cómo funcionaba? Súper fácil. El visitante tiene que descargar una app, ¿no? Una aplicación para poder ver las obras, luego se escanea el código QR y aparece la información de la obra. Y así ustedes y así podían saber más acerca de la información de esta obra. Entonces es una aplicación real que se está utilizando y que la verdad es bastante práctica y algo que lo hace mucho más entretenido e interactivo. ¿Qué ventajas ofrece, no? Porque es una de las preguntas que seguro se están haciendo. ¿Qué ventajas ofrece la realidad aumentada a las empresas y emprendimientos, no? Y a ustedes como emprendedoras. Bueno, pues hay varias, hay muchas, ¿no? Por aquí voy a enumerar a unas cuantas de todo lo que puede ofrecer. Para empezar, como les decía, mejorar la experiencia de compra puede ayudar a las MIPYMES a mostrar visualmente cómo funcionan sus productos o se integran en la vida cotidiana de los clientes. De esta manera, los clientes pueden conocer el producto de antemano y lo pueden ver en tercera dimensión con anticipación y pueden hacer una compra informada, porque es algo súper importante, ¿no? Si están entrando también a las ventas en el mundo virtual, bueno, la gente sabe qué es lo que está viendo y qué es lo que está comprando. Como les decía, mejor interacción con los clientes. La realidad aumentada permite a las MIPYMES tener un mayor acercamiento con los clientes. Por ejemplo, los clientes pueden jugar con los filtros de las que las empresas suben a redes sociales. También brinda la oportunidad a los clientes de crear contenido para sus propias redes sociales y de paso van a viralizar el efecto que ustedes han creado, lo cual es buenísimo porque así le va a llegar a muchas más personas. Un buen efecto y una buena campaña de marketing crean fidelización de los clientes a la marca o a su empresa. Y esto, por supuesto, es algo muy importante porque el cliente va a regresar a ustedes constantemente. Quieren saber cuáles son qué es lo que están haciendo, las innovaciones que están trayendo, ¿no? Y la gente va a volver a su marca.
claro, todo esto va a depender qué tan innovador y divertido sea el efecto que ustedes están creando, entonces traten de hacerlo lo más divertido y diviértanse creando los mejores efectos. También ofrece nuevas experiencias. Los clientes quieren nuevas experiencias. Ya no queremos el típico anuncio, ¿no? Aburrido. O sea, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Ven un anuncio y ya lo ignoran, o sea, como que ya lo que sigue. Pero si ofrecen algo innovador y dan una nueva experiencia, la gente se va a interesar por la marca, por lo que ustedes están ofreciendo. También algo súper importante es que se van a diferenciar de la competencia, ¿no? No quieren hacer lo que todos los demás están haciendo solo porque los demás lo están haciendo, sino que tratan de buscar formas innovadoras de presentar sus productos y hacen que destaquen, ¿no? Ustedes se puedan distinguir de la competencia. Y hacer un marketing digital innovador. Con la realidad aumentada pueden dar información sobre los productos, escanear los crear campañas de publicidad donde muestren el producto de forma innovadora, ¿no? Y así dirigir a la gente que vaya y les compre el producto. Ahora ya, casi por acabar, les voy a enseñar las aplicaciones de la realidad aumentada en diferentes sectores y modelos de negocio. Por ejemplo, aquí podemos ver el sector de editorial y entretenimiento, que lo que estaban haciendo, estaban anunciando una nueva película a través de una revista y entonces con la realidad aumentada puedes ver un poco acerca de esta película y te interesa, hace que la gente se interese. O un menú, en el caso de un restaurante, un menú para niños, entonces con realidad aumentada los niños se pueden interesar más y se entretienen. También pueden ver, por ejemplo, en supermercados, en este caso es un supermercado que está en Marruecos, o sea, pero es bastante famoso y lo que hacen es, no nada más muestran productos, sino crearon un juego, entonces la gente juega ¿no? Con este juego y se divierte, que es algo interesante también. Y también una galería de arte virtual o lo que tiene que ver con moda, probarse diferentes gafas, ¿no? Para el sol. Entonces también usted puede mostrar los productos y yo sabría cuál es el que más me guste, cómo me veo mejor con cuál. Y también, por ejemplo, artesanías. Muchas veces creamos unas artesanías hermosísimas y bueno, ¿por qué no darles un poco de vida para que la gente les guste, sea algo que sea algo mucho más atractivo? También para el sector de turismo, tener los mapas, ¿no? O por ejemplo una escultura o algo, un lugar importante. En Latinoamérica tenemos lugares increíbles, entonces sea bueno siempre aprovechar y crear algo de turismo. Y por supuesto en la educación, la educación siempre permite de todas maneras utilizar la realidad aumentada. En este caso, lo que ven es un cerebro y entran y tienen que ir coleccionando unas tarjetas, ¿no? Donde empiezan, ya una vez que acceden al cerebro, pueden ver, ¿no? O sea, cuáles son las investigaciones que se hacen, la edad, cómo va evolucionando el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay unas cosas muy importantes y que puede brindar a sus negocios unas nuevas ideas para crear algo que sea muchísimo, muchísimo mejor y llegar mucho más lejos, ¿no? Incluso a nivel internacional. Y la realidad aumentada ofrece oportunidades para emprender como creador, ¿no? O sea, aún no tienes un negocio o prefieres no pagar a un creador o una creadora para que haga tus filtros, efectos, entonces ustedes pueden emprender entre la realidad aumentada. ¿Y por qué sería bueno emprender, ¿no? En esta área de creación de efectos de la realidad aumentada? Uno, porque la realidad aumentada es una de las tecnologías más innovadoras y en constante evolución. Al emprender en el área de la realidad aumentada, estarás en la vanguardia de la innovación tecnológica, contribuyendo a dar forma al futuro de las experiencias digitales. La verdad es que es lo que viene en el futuro y esto no se va a detener. La demanda de las aplicaciones de la realidad aumentada está en aumento en diversos sectores, como pueden ver, ¿no? Y desde el entretenimiento y la educación hasta la salud y la industria, en todos lados. Y como creadora o creador de RA, pueden aprovechar esta creciente demanda para ofrecer soluciones únicas y atractivas, porque recuerden que todavía nosotros, en América, Latinoamérica, Centroamérica, todavía vamos un poquito atrás, entonces hay muchas oportunidades que se están abriendo. La realidad aumentada permite la creación de experiencias inmersivas y personalizadas. Y al emprender en este campo, tienes la oportunidad de ofrecer a las personas experiencias únicas que mezclan lo virtual con lo real, creando un impacto significativo en cómo interactuamos con el mundo o en el mundo. Cuatro, la creación de contenido de realidad aumentada es un campo donde la creatividad y la imaginación juegan un papel clave, eso es algo súper importante, y entonces como emprendedor o como emprendedora en la realidad aumentada, tienes la libertad de explorar nuevas ideas innovadoras y materializar conceptos creativos en experiencias tangibles, lo cual también ayuda muchísimo.
Y por último, la realidad aumentada es la tecnología inmersiva de más fácil acceso hoy en día. Entonces, por lo mismo, ustedes pueden encontrar tutoriales, herramientas tecnológicas, artículos e información en la red para que puedan aprender sobre realidad aumentada. Y recuerden algo súper importante, la práctica hace el maestro, entonces no tengan miedo, siempre es importante crear, buscar, si tienen unas ideas, por más locochonas que sean, úsenlas, ¿no? Y bueno, pueden crear algo increíble. Y vamos a cerrar este taller con las conclusiones, ¿no? A título de conclusión me permito enumerar los conceptos que estamos abordando, ¿no? Uno, la realidad aumentada es una tecnología inmersiva que te permite superponer elementos digitales sobre el mundo real, aumentándolo o mejorándolo. Dos, las características de la realidad aumentada son agregar elementos virtuales con el mundo real, permitir cosas virtuales que interactúen con lo que puedes ver y usar dispositivos como teléfonos inteligentes o gafas, ¿no? Para realidad aumentada para experimentar. También vimos las diferencias entre la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Recuerden que la realidad aumentada superpone elementos sobre el mundo real, elementos virtuales sobre el mundo real, pero no interactúa. La realidad virtual te sumerge en este mundo virtual y la realidad mixta sí también superpone elementos digitales en el mundo real, pero sí puedes interactuar con ellos, que es algo súper importante. 4, vimos cómo funciona la realidad aumentada y los tipos de efectos, los efectos de personas y los efectos de mundo. 5, entendimos cuáles son las ventajas para los negocios. Ya vimos, enumeramos varias veces cuáles son estas ventajas, así es que aprovechenlas. Y por último, vimos las oportunidades para emprender como creador de realidad aumentada. O sea, es algo que les recomendaría que no desperdiciaran porque la verdad es algo que es el futuro, es lo que viene, siendo honesta. Y muy bien, entonces, esto nos lleva a que, bueno, vamos a cerrar el tema. Ahora que ya conocen un poco sobre realidad aumentada, les invito a unirse a la siguiente sesión de preguntas y respuestas, en la cual nos vamos a enfocar a conocer un poco más acerca del programa Metaspark, ¿no? Esta sesión se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre de 2023, o sea, en 2 semanas, a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. La sesión será por Zoom y pueden usar el mismo link que utilizaron para unirse hoy. Y también aquí pueden ver ustedes las fechas y horarios, así como los temas de las siguientes sesiones que vienen, ¿no? Como les dije, la tercera sesión será el jueves 7 de diciembre a las 5 de la tarde, hora El Salvador, con el tema Conoce Metaspark. La sesión número 4 será el jueves 11 de enero de 2024, o sea, ya nos veremos el siguiente año a las 5 de la tarde. El tema se llama el ecosistema de Metaspark, para que entiendan que todo lo que se puede lograr con este sistema. Y la última sesión, la sesión 5, será el jueves 25 de enero de 2024 a las 5 de la tarde, hora El Salvador, también con el tema Crea tu primer filtro con Metaspark, lo cual va a estar entretenido y es algo que espero que podamos verlos. Y también les recuerdo, y queremos recordarles que tendremos una guía de aprendizaje, la cual tendrá información y links para que ustedes puedan aprender más sobre realidad aumentada. Esta guía de aprendizaje estará disponible una vez que acabemos con todas estas sesiones de preguntas y respuestas y es para aquellas personas que asistan a las sesiones, ¿no? Y asimismo, en caso de que no hayamos tenido de responder a sus dudas, tiempo, porque yo sé, estamos corriendo, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a tallermetaverso@sempromipe.org y les responderemos a la mayor brevedad posible. Y esto nos lleva al momento de responder sus dudas, ¿no? Entonces, ahora quiero dejar de compartir pantalla para poder verlos. Listo, excelente.